Muy buenas amigos, amigas de Atlético Stats. Respiremos, ¿eh? Respiremos porque la montaña rusa de emociones, de fútbol, de sin vivir que hemos vivido en el Philips Stadium hace escasos minutos. No sé cómo lo habrán vivido tanto Gabri como Mr. Marco allí desde tierras holandesas, pero desde casa ha sido de infarto, Alex. Muy buenas. He de decir una cosa. Dentro del infarto, dentro de los momentos de tener el partido casi perdido, dentro de los momentos en los que parecía que lo íbamos a volver a hacer, que lo íbamos a volver a pechear, ¿no? En estos minutos finales, me quedo con un Atlético que me ha gustado. Me ha gustado mucho, la verdad. Y ese es mi resumen del partido en general, ¿no? ¿Con qué me quedo? Con un Atlético que me ha horrorizado 20 minutos, con un Atlético que me ha preocupado 10, pero con un Atlético que me ha encantado 70. Yo me quedo con un Atleti que a intercambio de golpes creo que saca su mejor versión y creo que está mucho más capacitado para ganar partidos así que para ganar partidos como el reciente que tenemos en San Mamés. Son dos maneras de jugar completamente opuestas y asumiendo ciertos riesgos que hemos asumido, que ahora iremos con el análisis del partido. A mí dame esto, ¿no? Hablabas, ¿no?, de cómo lo habrán vivido Gabri y Marco allí, mucho mejor que yo en San Mamés seguro, porque al final el equipo te conecta jugando de esta manera y creo que hoy debe ser un punto de inflexión muy positivo para cómo debe afrontar el Atleti los partidos fuera de casa. Había puesto Oscar el escudo del Feyenoord, ya lo he cambiado ahí en la imagen. Si alguien se había dado cuenta, mis dieces, porque, bueno, tampoco era difícil darse cuenta, pero es que os podéis imaginar lo que es crear este tipo de contenidos, estar contando los datos, tener la imagen ya puesta, tener cambiado el superordenador, tener diapositivas ya de datos de jugadores de un partido que acaba de terminar hace 2 minutos. Si enchufáramos las cámaras, nos juntáramos aquí 4 o 5 y hablábamos del partido solo, sería mucho más fácil, ¿eh? Pero es que esto, de verdad, es agobiante a veces, ¿eh? El trabajo que hay en los postpartidos. Tenemos a Hermel ahora con el noticiero, tenemos a Oscar con los tweets, mientras tanto Alex y yo aquí con el vídeo y vamos con ello, pero ¡oh! Qué estrés, ¿eh? Si todo esto le suman lo que ha sido el Lo partido, del partido, claro, la tensión, tremendo, sí. ¿eh? Vamos a hablar un poquito rápidamente, antes por calmarnos un poco, nos jugamos a soñar, a imaginar. Bueno, todavía no ha acabado el partido del Liverpool, va ganando 0-1, si no me equivoco, en el campo del Inter. Ha habido un par de resultados por ahí que no nos han terminado de favorecer, como que haya remontado el Barça, que haya acabado ganando el Atalanta y tal. Pero yo creo que el resumen de cómo estamos ahora mismo, que es dentro de los 8 primeros, es que este Atleti depende más que nunca de sí mismo, Alex. Si ganamos los 2 partidos que quedaban, 8 primeros. Yo diría que nos hemos quitado el partido que a mí me parecía más difícil de lo que quedaba y depender de ti mismo quedando todavía dos partidos me parece una gran noticia. Está en nuestra mano, creo que hemos superado lo más difícil, es hablar a futuro, pero que con el calendario que ha tenido el Atleti tenga en su mano la posibilidad de pasar entre los 8 primeros, me parece que habla muy bien de cómo ha ido progresando y adaptándose el Atleti a la fase de grupos, así que muy contento. La verdad que como inició el partido, estar así como estamos ahora, la verdad que es un placer. Y mira, hablaba de Mr. Marco de Gabri, pues así lo han vivido, como acaba de llegar justo ahora la imagen, o así están, mejor dicho, ahora mismo en el Philips Stadium, ahí en Países Bajos. Primera victoria, si no me equivoco, de Mr. Marco en sus periplos, ¿no? Por Champions League a domicilio. Así que le damos la enhorabuena y Gabri, pues bueno, si vemos que sigue dando suerte, te seguimos mandando, ¿eh? No te preocupes. Vamos al inicio del partido, vamos al 11, vamos al planteamiento, vamos a... el caos, ¿no, Alex? Porque el inicio ha sido caótico. Yo creo que nos ha sorprendido el PSV, sin restar mérito, perdón, en este caso de mérito a ciertas lagunas que hemos tenido a la hora de presionar, a la hora de estar activos en última línea. Es inevitable hablar de la primera parte de Nahuel en este sentido. Daría mérito al PSV porque me han gustado mucho, creo, en Sí. ese tramo. Creo que es un equipo muy dinámico, que es muy difícil de referenciar porque no tienen posición fija en el ataque, los mediocentros cambian altura constantemente, los centrales no la piden al pie, la piden en carrera. Y creo que es ese tipo de equipo que te tienes que hacer durante el partido, que va a sorprender constantemente a sus rivales. De hecho, en esta misma Champions lo ha hecho porque tiene victorias importantes contra Nápoles, contra Liverpool. O sea que creo que
asumiendo, ¿no?, que hemos hecho cosas mal, creo que ese inicio también hay que darle mucho mérito a cómo han afrontado el partido y cómo nos han sorprendido. Avisaba en la previa Mateu Alemany, ¿no? De que era un equipo que ofensivamente cuidado, pero lo ha apuntado muy bien. Atrás también concede mucho. Yo creo que es el equipo al final que nos hemos encontrado, el equipo de Peter Bosz, ¿no? Que atrás, entre Jarek, Schouten, una propuesta un poquito suicida en salida de balón, lo hemos sabido ajustar bien, pero ahora vamos con ello, porque antes tenemos que hablar del desajuste. Tenemos que hablar de Nahuel Molina. Creo que es inadmisible cómo ha entrado al campo, qué mal ha leído la línea defensiva del Atlético de Madrid, cómo basculaba en exceso, dejaba toda la banda para Driouch, ¿no? Que nos avisaba Javier Melo que era muy bueno y nosotros pensamos que no iba a jugar y al final ha jugado con el supuesto banda izquierdo, con Saibari de falso 9, ha jugado con Til por derecha cuando es medio centro, no sé, muy cambiante arriba, pero por izquierda nos han hecho muchísimo daño. Y Nahuel Molina ha estado para cambiarlo en el minuto 20. Y yo, de hecho, me ha sorprendido mucho, o no, que no fuera sustituido al descanso. Porque era, vamos, una sangría. Es verdad que mejoró en el transcurso de la primera parte. Porque era imposible empeorarlo o no mejorarlo a nada que, yo que sé, que no nos entraran 4 veces más como ha pasado en los primeros 20 minutos por su lado. Pero preocupante, preocupante. Creo que es su peor partido como jugador de Atlético de Madrid o su peor primera parte. O uno de los que más evidencia ha quedado lo que yo siempre digo que me desconecta muchísimo de Nahuel como jugador, que es el venirse abajo ante una situación difícil. Se ha desconectado del partido tras el gol y entiendo a Simeone, ojo, porque es muy difícil cambiar a un jugador en el durante de una primera parte, sí, pero ha estado cerca de costarte un 2-0 que seguramente habría sido imposible de remontar. Yo no lo entiendo porque al final a la que te hacen la primera acción, que ya es difícil de entender porque cuando está hablado, ¿no?, que el equipo va a intentar presionar, porque al final por el estilo del PSV es un equipo que luego se ha visto, ¿no?, que castiga si saltas a presionar, la activación y la vigilancia de la última línea tiene que ser totalmente extraordinaria. Lo hemos visto en Pubil, lo hemos visto en Hansko, y que Nahuel no haya estado conectado ni tras esa acción del 1-0, pues habla muy mal de él. Es cierto que luego lo ha ido corrigiendo, incluso en la segunda parte ha sido vencedor de varios 1 contra 1. Creo que también si su par hubiese tenido mejor gesto final, podríamos estar hablando de otra cosa. Esa que ha pasado. Sí. Haya estado el partido seguramente para ellos, pero la verdad es que deja muchas dudas. Por suerte está Llorente a la vuelta de la esquina, sí, por suerte ahora iremos. Pubil está demostrando que es un competidor y un defensor magistral, pero evidentemente por mucho que haya mejorado ha sido tan sangrante que queda señalado Nahuel. De hecho ha acabado provocando el gol de Hansko, ¿no?, con ese buen remate que se ha sacado en el segundo tiempo, pero me niego después de una victoria a domicilio, que prácticamente es el antichupito, ¿no?, la victoria a domicilio de Atlético de Madrid. Me niego a seguir hablando de Nahuel Molina. Me ha cabreado mucho su partido, pero vayamos a lo bueno, a la reacción. Creo que tiene muchísimo mérito cuando el partido ha estado en los primeros 20-25 minutos para seguramente ir perdiendo 2 o 3-0. Tiene muchísimo mérito que el Atleti, sin tener que pasar por vestuarios, le haya conseguido dar la vuelta en el durante del partido, haya conseguido adueñarse del esférico, minimizar errores y sobre todo potenciar al rival, a un rival que iba volando y de repente les empiezas a hacer agujeros por todos lados. Me ha encantado, reacción de equipo que está muy vivo. Creo que es la gran noticia del partido, porque otro equipo con el vestuario roto, con problemas, con dudas, sin fe, ¿no?, en lo que está haciendo, sin un plan, otro equipo habría caído goleado en la oscura noche, parecía oscura noche de Eindhoven. Además es que me parece muy positivo porque le hemos dado la vuelta teniendo que hacer de repente muchas cosas bien. Sí. Hemos empezado a entender que no era un partido para salir con el balón jugado desde atrás. Te emparejaban prácticamente en la presión y creo que era más conveniente jugar directo hacia Sorloth, hacia Nico, que generalmente eran ganadores de duelo porque pueden tener otras virtudes, pero Jarek, Schouten no son defensores de ganadores de duelos, y creo que de saltarnos procesos nos ha posibilitado transitar mejor. Una vez nos hemos plantado en campo contrario, hemos elegido muy bien cuándo verticalizar y cuándo no. Sí. Mucho mérito a Koke, mucho mérito a Barrios, mucho mérito a Julián, que hoy así ha sido ese jugador que entendía las zonas, dónde moverse y dónde asociarse. Muy bien Sorloth, que ha estado todo el partido dándonos soluciones constantes con y sin balón, que esto es algo que no solemos apuntarle y hoy me parece Vamos a hablar un poquito más de Sorloth, ¿vale? Vamos a pararnos ahí.
porque, bueno, su estreno goleador con el Atlético de Madrid en Champions, creo que es el jugador que más partidos ha necesitado en el Atlético de Madrid, delantero, para marcar su primer gol en Champions desde Fernando Torres, ¿no? Que tardó bastante también. Pero me quedo con el último dato de este gráfico. 7 de 8 duelos aéreos ganados. Creo que Atleti ha encontrado en Sorloth su salvavidas, ¿no? Lo ha tirado ahí al centro del campo y ha habido un momento muy claro que se ha visto a Simeone. Nada de en corto, juega en largo a Sorloth, que dé soluciones y las ha dado, te diría, como nunca. Porque creo que ha sido siempre uno de sus grandes debes el no saber quedárselas, no saber desahogar presiones, no saber jugar de cara bien, descargar. Y su primer tiempo, desde el minuto 20 hasta el minuto 45, ha sido de escándalo. ¿Que haya fallado alguna? Muy bien, luego la ha metido. Pero el con y sin balón de Sorloth, si quitamos los remates del primer tiempo, creo que ha sido de 10, ¿eh? Para mí su mejor partido o su mejor tramo, por lo menos te diría que incluso superior a un par de partidos que tiene la temporada pasada donde maquilla resultados con 3-4 goles. Incidir en el partido en el momento tan difícil en el que estaba habla muy bien de él y a la vez me genera cierta molestia en el sentido de esto es lo que necesito siempre, porque tienes todas las aptitudes del mundo para ser esto con cierta frecuencia. Ha ganado duelos, has tirado al equipo con desmarques tanto de fuera adentro como que excelentes. Ha bajado muchísimos balones, se ha asociado con muchísima inteligencia y por fin ha permitido ser, cuando hablamos muchas veces, ¿no?, de cómo le gusta a Julián jugar, pues para mí hoy es la demostración perfecta, con un delantero que le dé lo que le dé Sorloth y que por la gravedad que genera el buen partido que está haciendo, le posibilite lo que le ha posibilitado a él, lo que le ha posibilitado a Barrios, a Juliano, a Nico. Creo que no se entiende esa primera parte, bueno, ese tramo de la primera parte e inicio de la segunda, sin un Sorloth sideral. Lo vemos ahí, remates más ocasiones creadas, remates más key passes, como lo queráis llamar, pases de remate, 7 en total, 10 acciones en área rival. Recuerden que venimos de un partido en el que el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, no pisó área rival en todo el encuentro, en todo lo que disputó en San Mamés. Ese 7 de 8, ese 1+1 en goles generados, que en sus anteriores 16 partidos con el Atlético de Madrid en Champions había generado solo un gol. Una asistencia, nunca había marcado, así que en este partido el doble, ¿no? Y creo que la gran noticia de Sorloth es que un buen Sorloth significa inmediatamente después un buen Julián. No hay otra. Va unido al mejor Julián. Para mí es con Sorloth. Es cierto que hasta ahora ese debate sigue estando sobre la mesa porque no hemos visto mucha complicidad en lo que llevan juntos y no estaba siendo beneficioso para Julián. Sí creo que el equipo generalmente mejora cuando está Sorloth en el campo, sobre todo cuando está de inicio esta temporada, al igual que la temporada pasada de revulsivo. Sí tengo la sensación de que todo está mejor estructurado con la amenaza de Sorloth y sobre todo para partidos como hoy, que además yo siempre digo que se dan muy frecuente en Champions. En Champions la mayoría de los equipos son ofensivos, te van a presionar, permiten, asumen el riesgo de emparejar y creo que este Sorloth activo y tan metido incluso en la presión, que estamos hablando de todo lo ofensivo, pero también posiblemente haya sido el mejor partido en cuanto a la presión, conectan al equipo y le dan una variante en Champions que hasta ahora no estábamos teniendo y que creo que puede ser muy importante. Ya mismo vamos a la presión, vamos a Pubil, vamos al Hansko, vamos a un montón de cosas, pero antes os quiero dar un último datito de Julián, que venimos, como no puede ser de otra forma, criticando sus últimos partidos porque era lo que el campo dictaba. Lleva, si no me equivoco, lo tenía por aquí apuntado, que se me ha ido justo ahora, 11 goles en 15 partidos con el Atlético de Madrid en Champions League. Una locura ese ritmo goleador y ya es el segundo máximo goleador de toda nuestra historia en Champions League, igualando a Saúl Ñíguez y solo por detrás de Antoine Griezmann. Y nos vamos a la presión, porque hablar de Sorloth y hablar de Julián es hablar de las recuperaciones altas de Atlético de Madrid. Mapita que os hemos creado aquí en apenas 5 minutos, en un momento para, ejemplificar todas las recuperaciones altas que ha tenido el Atlético de Madrid, muchas por sector de Nico y de Ruggeri, que creo que ha estado bien Ruggeri, también otras cuantas, una de ellas decisiva, de Giuliano Simeone para el empate a 1, que luego Sorloth ha participado muy bien en el gol, aguantando, ¿no? Y pasando para Julián para que la empujara. Y este dato, pues esconde otro dato, que es el partido de toda la temporada de Atlético de Madrid con más recuperaciones altas. Hasta ahora el récord era 10 contra el Elche y hoy 11 contra el PSV. Creo que esta ha sido la clave del partido, entender que el partido estaba en ir arriba, en presionar y en entender cómo presionar, porque si no ibas bien ajustado, te saltan y eso es un suicidio.
Para mí hemos hecho una cosa muy bien que siempre me fijo y me parece de gran equipo en presión alta, que es poner el anzuelito. Permitir al jugador que va a la cara Sí, darle un segundito, que lo hemos visto mucho cuando dividía el portero con la conducción y no se la podía pasar a los centrales, esperaba que viniese un centrocampista o esperaba que el central terminase de ofrecer la diagonal, le das ese segundito para que se confíe y elegir cuándo y cómo salta. Lo ha hecho muy bien Juliano, lo han hecho muy bien los delanteros, Barrios también, Ruggeri, que ha demostrado que es mejor defensor hacia adelante que hacia atrás. sí. Y me parece una señal de muy buen equipo. Cómo hemos puesto el anzuelo para creer que podían ir a la cara y en ese momento apretar tanto el jugador que va directamente al que recibe como el segundo jugador que orienta hacia donde cree que va a ir el pase del jugador que ha venido a jugar la cara. Así que gran noticia, creo que también permitida, ahora iremos por lo que te posibilitan los centrales que tenías detrás. Total. Saber que te pueden corregir creo que te permite ser muchísimo más valiente y dudar menos de lo que dejas a espaldas. Así que hablaba antes al principio de punto de inflexión esta victoria. Uno de los aspectos donde más debe influir es en demostrar que el Atleti debe crecer desde ser un equipo presionante en campo contrario. Totalmente de acuerdo de que esto de hoy tiene que ser prueba de que este Atleti no puede hacer ningún partido más de estos de vivir de bloque medio, bloque bajo, que no, que este Atlético de Madrid tiene que robar alto y si roba alto es muy peligroso cuando está Julián en campo, cuando está Juliano, cuando está Nico González que también se mueve bien en esas Sí. y sobre todo es imposible recuperar alto y presionar bien si los de atrás no están fuertes. 5 de 6 duelos ganados Pubil, 4 de 5 duelos ganados Hansko, 15 acciones defensivas de Marc Pubil, que ahora vamos con él, 8 acciones defensivas de nuestro primer eslovaco goleador en toda nuestra historia. Primer jugador de Eslovaquia que mete un gol con el Atlético de Madrid y seguramente en Feyenoord, en Rotterdam, perdón, están muy contentos con que haya sido contra el PSV. Es impresionante el partido de ambos. Estoy un poco molesto por el final del partido, ¿no? Sí, Porque ensucia un poco una exhibición como pocas he visto últimamente en centrales del Atlético de Madrid. Quizás estamos acostumbrados a exhibiciones de resistir, de bloque bajo, pero hacía mucho tiempo que tenía ganas de ver a centrales en el Atleti, ¿no? Exuberantes, defendiendo hacia adelante, corrigiendo hacia atrás. Hay varias jugadas, sobre todo de Pubil, que va a defender la cobertura prácticamente hasta la zona de Ruggeri, que me parece una acción de central tremendo, unas actitudes físicas como pocos centrales me parece que hay hoy en día. Es una acción, por ejemplo, que hemos hablado mucho del Cuti Romero, pues me parece una de sus cualidades más destacadas, como que aún siendo central derecho, si el central izquierdo sale de zona es capaz incluso de llegar a la cobertura del lateral izquierdo y creo que sin ellos no se entiende este atleta impresionante. A partir de ahora, pues le toca a Simeone decidir cuál es el mejor Atleti y creo que va a ser muy difícil. Hansko sabemos que es titular indiscutible, ya sea de central izquierdo o de lateral izquierdo, pero lo que te está dando Pubil estos partidos, si ya venían siendo buenos, lo de hoy para mí es arrasar y demostrar que ya se puede decir que quizás el mejor Atleti tenga que ser con Pubil en el campo. hablando un poquito más de Pubil, Alex, ¿tú qué opinas del 2-3? ¿Crees que ha habido un error ahí de Pubil? Porque estaba leyendo por Twitter, sí, muy bien, pero el 2-3 es fallo suyo. Yo creo que es una acción difícil de defender, sobre todo por el movimiento que hace Ricardo Pepi. Pero yo de verdad, os digo una cosa, estoy empezando a sentir cosas. Sabéis que fui muy pesado en su día con Marc Pubil, pero creo que me estoy empezando a enamorar de ese central que... Bueno, ese central, ¿no? Yo... Bueno, Yo, os voy a contar una pequeña... Cuando le entrevisté, pregunté, ¿no? Le pregunté, ¿no? De qué cómo te ves, ¿no? En un futuro, ¿no? Y el central se reía, ¿no? Y lo decía, pero lo decía con contundencia, como la misma contundencia con la que está jugando. Y luego me dijeron por ahí que el Cholo no le veía de lateral y sin embargo de central le veía que tenía condiciones para ser top élite. Es decir, que le había visto algo, un potencial exageradísimo de central y que por eso no estaba jugando el lateral. Porque él tiene que ser central, que tiene condiciones para ser uno de los mejores centrales del mundo jugando ahí, en la zaga, por dentro. Y el tiempo parece que le está empezando a dar la razón al Cholo. yo estaba pensando viendo el partido que es el central que llevo queriendo años en el Atleti. Yo todos los veranos estoy Buena diciendo definición. un central de ritmo europeo que permita defender hacia adelante, que corrija, que sea contundente, que confíe Valiente, en habilidades valiente. físicas, Un central valiente, pero valiente. que el valiente no quiera decir liante, ¿no? No, no, no.
Al contrario, de hecho es bastante sereno. Luego, cuando Sí. inteligente, ha habido hoy 2-3 acciones de bloquear tiros, de una inteligencia y de una capacidad de entender lo que le rodea tremenda. Es una exhibición. Hablabas de la acción del 2-3. Creo que es una acción difícil de defender porque no parece que la jugada vaya a acabar en el segundo palo y creo que ese medio segundo de desconexión le ha podido causar que entre solo a remate. Pero sinceramente, aunque se lo hubiese metido en propia, creo que la exhibición de Pubil es tan evidente que va a marcar un antes y un después en su carrera. En el Atleti venía de varios partidos muy buenos, pero el de hoy, en ritmo champion y en un partido que ha empezado siendo tan complicado, creo que deja a las claras de que pues posiblemente Simeone tenga razón y estemos ante uno de sus mayores formaciones como entrenador. Te digo una cosa más. Si le sigue dando Simeone a Pubil lo que está mereciendo en campo, por si acaso, que no reserve vacaciones en el mes de junio y julio. Ojo. Por si acaso. Porque si sigue con esta proyección, Sí. espérate que no se vaya al Mundial. Sé que puede sonar un poquito exagerado, pero creo que si has visto el partido de Bilbao y el partido de Eindhoven, deja de resultar exagerado. Por cierto, su primer partido con Hansko como compañero de zaga. Todas las veces que había jugado de central había sido con Lenglet. Interesante esto, ¿eh? Tenía muchas ganas y creo que más allá de los momentos de desmadre defensivo que ha habido, creo que ha salido bien y creo que ahí puede haber una pareja de éxito y sobre todo viendo que Ruggeri a mí hoy, por ejemplo, quitando algunos desajustes y tal, típicos que lo va a tener siempre, creo que como decía Alex, me ha gustado mucho en este Atleti que defiende hacia adelante, ¿no? Alex, por seguir hablando un poco del partido en general, que ya nos vamos, empatamos en el 37, gol de Julián. Sensación de que si en la primera parte termina 5 minutos después, nos vamos con 1-2. Pero parecía que al descanso había cambiado el partido y de repente, minuto 52, gol de Hansko, minuto 56, gol de Sorloth. La famosa contundencia. Me gusta. Contundencia y ganas de seguir atacando pese a Eso marcar el es. 1-2. Es cierto que quizás es una acción que te la puedes encontrar, porque bueno, es un gran tiro de Nahuel, pero se queda una segunda jugada que te cae de cara. Pero en ese momento, por cómo estaba siendo también el rival, que había ajustado y había salido mejor en esos primeros minutos de la segunda parte, otro Atleti dudoso, otro Atleti que no confíe en el plan de hoy, pues quizás habría dado ese paso atrás y se hubiese quedado un bloque bajo medio. El Atleti ha seguido insistiendo, ha sabido que por lo que se expone el PSV, insistir y creer te acercaba a la posibilidad de robar balón y poder hacer el 1-3 y de repente has hecho un gol que para mí define a la perfección lo que puede ser el Atleti con los jugadores metidos y en funcionamiento. Pablo No se Barrios, entre... ¿eh? La asistencia. Sí, Ya sí. sumando su primera asistencia de la temporada, que es importante esto, ¿eh? Sí, ese desmarque de Barrios, que cada vez lo está haciendo más, pero creo que aún así Partidazo. tiene que hacerlo más. Creo que no se entiende ni su acción ni la de Julián sin la gravedad que genera Sorloth. Permitir que no salten los centrales posibilita esa ruptura de Barrios y posibilita ese caer a banda izquierda de Julián. Y magistral el gol. Y sobre todo me quedo con la reacción del equipo al 1-2, que no haya permitido al PSV su reacción, me parece una de las cosas más positivas del partido. Y luego a mí me ha parecido muy curioso que Simeone ha apurado mucho la primera tanda de cambios. Hasta el minuto 69 no ha entrado Conor Gallagher, cantado por Nico González. Y creo que, según ha ido haciendo cambios, todos hemos entendido por qué. Porque tenía miedo que el equipo se le cayera, que perdiera un poquito el dominio. Y oye, para sorpresa de nadie, ha sido entrar Gallagher y hemos perdido un poco la medular. Luego, para sorpresa de nadie también, ha entrado Almada y no ha conseguido hacerse dueño del partido, que yo creo que iba un poquito por ahí el cambio, y para sorpresa de nadie también ha entrado Griezmann y hemos perdido todo tipo de competición en la punta de ataque y ha estado a punto de costarnos del 2-4 al 3-3. Hay una acción que podría haber definido con un poquito más de chispa, de garbo que pedía el partido, pero a mí me da la sensación de que hay veces que entra en su mundo al partido, que entra ahí a unos ritmos, a unos niveles de estrés que no están a la par de lo que requiere un partido como el del PSV, con 2-3 en el marcador, etcétera, etcétera, etcétera. Últimos minutos, Alex, yo creo que Sí. lógicos. Vamos a decir lógicos. Más allá de que te meten otro gol a balón parado, desde el 2-3 yo lo he entendido como algo lógico. Es algo que lógicamente un equipo como el PSV te va a llegar a empujarte hacia el abismo, pero no hemos caído. No queda otra. De Siempre que milagro. se da una
una situación así como un gol inesperado, porque hasta el 2-3 el Atleti estaba entendiendo el partido bien y yo te diría que ese no entrar conectado de Griezmann nos ha impedido seguramente Y de la Almada, posibilidad ¿eh? De los de hacer dos. otro gol, Almada igual. Pero una vez no está la acción del 2-3, no te queda otra que resistir, tanto por empuje de rival como por cansancio propio. No dejas de llevar todo el partido presionando, ir prácticamente a pares, como hemos ido en muchas ocasiones del partido, sobre todo en campo rival, requiere un desgaste tremendo y al final faltaban los jugadores que te habían permitido conectarte a campo contrario, como Sorlo, por ejemplo, que estaba siendo un desahogo cuando no veías un pase por dentro, tener siempre la posibilidad de jugar largo con Sorlot, pues en esos minutos finales nos habría dado lo que lo que nos estaba dando durante el partido. Hemos resistido, es cierto que ha estado cerca el 3-3, hay que ser sincero. Bueno, tan cerca que era haber puesto el interior del pie, si no llega a empujar un poquito a Ruggeri, gol. Pero os voy a decir una cosa, me da absolutamente igual. Sí. Me da absolutamente igual porque llevamos de una semana, venimos de una semana en lo que todo ha sido cruz. Oye, permítanme disfrutar de esta cara de la moneda, ¿no? No vamos a estar hoy también fustigándonos porque casi nos empatan, porque hemos perdido el control. Oye, hemos ganado, estamos entre los 8 primeros, hemos visto a un buen Atleti durante la gran parte del partido y creo que es una línea a seguir y lo estábamos diciendo, tenía que ser más 6 esta semana, de momento tenemos 3 y creo que son 3 de muchísimo mérito, de muchísimo valor, viendo cómo ha sido el partido, viendo cómo lo ha puesto el rival y viendo ese escenario final que, vuelvo a decir, igual que ha sido muy meritoria la reacción, el escenario final de un equipo sin, digamos, orgullo, sin pundonor, sin raza, sin carácter, seguramente también la habrían empatado. Entonces creo que es una gran noticia que hayamos acabado el partido 2-3. Y yo te quiero hacer una última pregunta, Alex. Hemos hablado de muchísimas actuaciones en el vídeo de hoy. ¿Quién dirías tú que es el mejor jugador del partido? Gente de la caja de comentarios, dejen el MVP del partido por la cajita. Que por cierto, Julián Álvarez, que lo teníamos en la porra, creo que ha acabado con 6 o 7, mira, os puedo confirmar ahora, acciones en área rival. Yo imagino que no lo ha acertado ni Dios, porque veníamos de 0, ha acabado con 5 ha acabado. Bueno, 5 a lo mejor lo ha podido acertar alguien, pero algún acertado, yo creo. Alex, sí. tu MVP y que la gente deje el suyo por ahí por la caja de comentarios. Es difícil no quedarse con Pubil, ¿eh? Ya. Yo voy a decir Sorloth. Yo me quedo con Sorloth. Gente, mañana ponemos las notas en directo, nos vamos felices a dormir, las cosas como son. Ha pintado muy mal el partido por momentos, disfrutadlo de verdad. Permitidme que os dé este consejo, disfrutar la victoria de hoy, porque es una victoria importante y encima a domicilio, que ya vendremos por aquí avinagrados el día que perdamos. La más importante de la temporada, me atrevería a decir. Creo que debe ser el punto de inflexión por cómo hemos jugado y por cómo hemos reaccionado que marque lo que queda de temporada. Punto de inflexión para partidos venideros, fuera de casa y que marque una línea a seguir. Ojalá que sí. Chao, Alex. Vamos, que ha ganado nuestra Atleti. Vamos ahí.